Bienvenidos al vuelo del cometa. Estamos hoy en el especial de Berserk. Berserk, el manga de Kentaro Miura, uno de los clásicos inigualables de el Grimdark, la fantasía oscura. Bueno, en general, la fantasía oscura. Creo que esto es tan icónico que ha llegado a inspirar sagas tan grandes. Y aquí me lanzo un triple porque lo ignoro, pero estoy casi seguro por las referencias que toda la saga de Dark Souls, Demon Souls y similares está inspirado en Berserk, más un sinfín de obras tremendísimas. Y tenemos en el día de hoy a los siguientes contertulios de este vuelo del cometa. Tenemos de izquierda a derecha y de arriba abajo al señor Hierofante Oscuro, Alberto Nieto. ¿Cómo se encuentra usted, por favor? Bueno, la verdad es que me he despertado un poco triste porque me he enterado de que Yuri Gagarin no fue el que inventó el gagging. Pero ya que cuando me habéis dicho que íbamos a grabar el especial de Berserk justo en la semana del orgullo, y al final, pues Berserk será muchas cosas, pero al fin y al cabo es la gran epopeya gay del manga. Pues me ha parecido perfecto y no hay una forma mejor de remontar el finde. Vale, Diana, haz una cosa. Cuando mandemos podcast a ferias del libro y todo, para que la gente sepa de qué tipo... Esto no lo mandes, ¿vale? Porque van a dar al play y no. Te queremos. Desde el principio, además. Desde el principio. Ay, en toda la cara, mira. Tenemos ahora a la codirectora Diana Soriano, del Vuelo del Cometa, que es además la que nos va a hacer de Virgilio en este especial, este micro especial de Berserk. Hoy sí. Hoy vengo, me he dejado los E's en la planta de abajo, lo prometo. Y bueno, pues encantada de estar aquí en esta calurosa tarde de verano. Yo y aquí el Joker que me he traído. Sí, hay como un pequeño Joker de fondo, maravilloso, todo se ha dicho. Y tenemos con nosotros al señor Nocturnis. Aquí, Alberto Martínez Carcedo, Nocturnis, hola, para los amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un honor, un privilegio. Nada, como siempre, pues encantado de estar aquí, deseando abordar esta historia, este relato de Gast, de Guts, perdón, que es, soy muy fan de Berserk. Me marcó, incluso diría que me traumó, que es de lo que se trata cuando sí, yo creo que sí. Te marca profundamente, así que bueno, vamos a ver qué nos depara este guión. De hecho, tienes un pedazo de especial en Noviembre Nocturno. Sí, le hice una historia, escribí un relato, un resumen un poco de lo que es el lore, si quieres echarle una escucha. Pero sí, o sea, creo que es una obra cumbre, así que vamos a ver qué nos depara este especial. Maravilloso. Te he visto un poco emocionado, Nocturnis, con todo esto. ¿Has acercado la mirada a la cámara, al micrófono? ¿Tienes como un poco de melancolía? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es bonito. ¿Sí? El tema de Berserk a mí me deja un poco anonadado, un poco acongojado también, así que pero a ver por dónde nos lleva. ¿Tú dirías que es bonito o perturbador? Sí, ¿O es de una belleza perturbadora? Es de una belleza perturbadora, efectivamente, y creo, sinceramente, que algo de Borges hay en esto. ¡Wow! Ojalá Borges haya escrito todo esto. Mira, no sabemos cómo meterlo. Yo me he planteado seriamente que dé igual el tema, poner al principio un poema de Borges, en plan. Quiero que sepáis, para los que nos estáis escuchando o nos estáis viendo, ya sea en el directo de Twitch de Noviembre Nocturno o en el YouTube del Vuelo del Cometa o donde coño sea, que en la escaleta tenemos una lista de tipo Word y cada puntito es una letra del Aleph. Por ahí hay varios Alephs. ¿Por qué? Pues porque somos así, joder. Así que vamos a empezar. Porque se puede, porque es gratis. Bueno, en pocas palabras, Diana Soriano, codirectora de Vuelo del Cometa y artífice de que estemos hoy aquí hablando de Berserk. ¿Qué es Berserk? Recuerda, en pocas palabras, por favor. Pues Berserk es un manga creado por el mangaka Kentaro Miura, que nos narra la historia de un guerrero que va por el mundo buscando venganza. Y hasta aquí nada raro con respecto a todos los otros millones de mangas que se han podido escribir en este sentido. Pero tiene como marca especial de la casa el gore por bandera, y además no un gore injustificado como podría ser en otros casos, sino como muy bien traído siempre. Vale.
Me gusta. Dicho lo cual, paso a la siguiente pregunta y empiezo por el Hierofante Oscuro. ¿Cómo habéis conocido Berserk? Pues yo además conocí Berserk, estaba en el colegio aún, tendría 12, 13 años. Y pues yo iba a la tienda de cómics y vi una figura o una imagen de Gatsu. Bueno, hay que decir también que según la traducción que hayamos empezado, porque Berserk ha tenido varias editoriales, empezó con Planeta de Agostini, Manga Line, luego Glenat o EDT, que sí que le cambiaron la traducción, pero Gats al principio era Gatsu y Casca era Kiaska y Puck era Pac. Por si alguno, no sé qué habéis leído vosotros, pero igual cruzamos nombres en algún momento. Yo empecé con la primera edición y siempre, bueno, y sigo diciendo Gatsu y sigo diciendo Kiaska. Porque Casca como que me suena un poco raro. Sí, Casca suena raro. Homenaje a Shakespeare ahí también con Puck, el duendecillo cabrón. Qué bonito. Qué bonito. Es que sí, que encima, claro, había homenajes que se perdían, porque Gatsu es Gats, que es tripas. No sé bueno, por qué a ver. Como Gatsu. Kentaro Miura dice que es gato montés en alemán. Yo no lo he comprobado, pero bueno, lo dice en una entrevista y también dice que se dio cuenta después, o sea que no era o sea, sabe alemán, sabe cómo se dice gato montés en alemán, pero no cómo se dice tripas en inglés. Efectivamente. Wow. Bueno, el caso es que yo empecé a leerlo en el cole. Tranquilo. Sí. Por lo que sea, prefieren hablar alemán que inglés. Me lo creo, además. Lo dicho, que yo empecé en el cole y además me acuerdo que se lo pasaba a mis colegas y un día se lo enseñamos a la profesora de religión. Sobre todo el tomo 4, en el que Gatsu es violado y ponía la escena de no te voy a pedir que me la comas. Y se lo enseñábamos a la profe y decía, pero ¿tus padres saben esto? Y yo, pues no lo sé, pero ahora lo sabes tú. ¿Qué vas a hacer con esta información, mujer? Nada, no iba a levantarse de la mesa para nada. Era una profesora poco competente, incluso siendo de religión, quería decir. Aquí dejando recados. Bueno, me parece maravilloso. Bueno, paso a la codirectora Diana Soriano. ¿Cómo has conocido Berserk? Pues mira, aquí tengo que dar las gracias. Yo tengo un amigo que es muy mangaka. Bueno, no, mangaka no, porque esos son los que lo dibujan, pero bueno, es muy otaku él. Pero bueno, otaku de los otakus viejos, o sea, se ducha y tal. Entonces, de las convenciones, a que nadie le diera abrazos ni nada. ¿Os acordáis de los primeros mangas? O sea, pues eso es una fantasía, eso es increíble, eso. Sí, niños así sin camiseta que te pedían un abrazo y ponían abrazos gratis y tú como si antes los cobraras. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver. Y él empezó a leérselo. Yo, que era más pobre que las ratas, me iba con él a Madrid, comprábamos el cómic, yo me lo leía en el metro y luego se lo devolvía y él ya se lo quedaba. Y así fue mi primer contacto con Berserk. Igual que eso, pues me leía así Récord Lodos, o sea... ¿sabes las comebolsas estas típicas? Pues yo era, pero con los cómics. ¡Qué maravilloso! También el chaval era un poco pagafantas y te dejaba leértelo primero, que eso es algo bastante raro, Era mi amigo, es mi amigo, joder, sigue siendo mi amigo después pero primero te lo lees tú y luego lo dejas. No, bueno, luego yo era muy mala devolvedora, que luego igual no se lo devolvía. Yo parece que así tengo una compañía de X-Men. Creo que Berserk abre un portal telúrico entre la ultraviolencia, la hipersexualidad y el mal rollo un poco raro que nos ha empezado a sobrevolar aquí. Pero al mismo tiempo es como mesmérico, ¿no? Queremos ver más orgías con el diablo en el centro. Que por cierto, claro. He visto un par hoy y dicho, yo me unía. En eso te recreabas. Claro. En eso te recreabas. Ahí tenías el marcapáginas puesto para antes de dormir. Sí, para antes de dormir decir... Yo ya he dicho que empecé a leer Berserk prontito, o sea que se me descuadraban los tomos enseguida. Joder. Bueno, Nocturnes, ¿cómo conociste tú a Berserk? Le tengo que dar un trago a esto, que si no... Sí, dar un traguito, está ahí... Es chocolate caliente. Va a estar duro hoy el tema, te aviso sí, porque... Ya. No, yo quería romper una lanza por Berserk en la parte más, no sé, más entrañable que tiene la saga. Yo empecé viendo las OVAs, de hecho creo que sacaron... Sí, luego porque empezaste con la época dorada, ¿no?
No, tengo una tesis bastante firme al respecto, pero bueno, luego la podemos debatir. En cualquier caso, sí, empecé con las 3 películas de la Edad Dorada, que son, yo creo que además lo que más hizo conocida en su momento también, ¿no? Entre otro tipo de público, lo que fue luego el tema de las 3 pelis, pues para mí fue un antes y un después. O sea, yo cuando vi eso dije, ¿esto qué es? O sea, me vuelvo loco. Yo creo que desde Akira no había nada que me hubiese impactado tanto en anime, y me dejó flipado porque yo estaba un poco viendo pues una epopeya así bastante épica, con personajes que estaban bien construidos, bueno, que yo me estaba gustando, y de repente empiezan a aparecer demonios, criaturas primigenias, leyendas oscuras, que sí, ya se veía un poco asomar, pero bueno, o sea, el giro que tiene la serie en un momento dado es tremendo, y me parece una obra de arte a todos los niveles. Qué maravilla. Claro, es que el manga sí que te va avisando de eso, pero en las 3 ovas... Claro, bueno, a ver, es que el manga empieza por todo lo alto, mostrándote eso, precisamente, en una maravillosa... Ahí ya te lo ves venir. Maravillosa escena de homenaje a Conan. Empieza igual. Qué maravilla. Bueno, pues... Empieza igual que Conan, sí. Yo conocí... Berserk, no, yo debo reconocer ya, y yo creo que lo intuís porque no tengo ni puta idea, voy más perdido que un chupete en el culo, que no me he acabado Berserk, creo que he leído solamente 20 páginas, no porque no me guste, de hecho, me flipa, lo poquito que he leído me flipa muy fuertemente, pero hubo un momento de mi vida que por el motivo que sea no pude continuar leyendo, me desconecté, y hasta el día de la fecha soy un analfabeto de la obra de Kentaro Miura, pero debo decir que yo empecé a leer... ¿cómo decirlo? Sí, bueno, empecé por el camino canónico, ¿no? Que está un momento de combate, aparece el elfo este, Chiladita, y yo flipando, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo mola, cómo mola? Aparte, estaba en un momento de mi vida en el cual estaba jugando al Dark Souls muy fuerte, perdón, al Dark Souls no, al Demon Souls, de PlayStation 3. Y decía, es que es como si se hubiesen separado al nacer, es lo mismo, todo el tiempo lo mismo, a mí me flipaba. Entonces, bueno, pues algún día quizás lo acabe, probablemente lo que haga sea pagafantear a Diana. Bueno, no. Yo te pagafanteo. No, perdón, sí, que me pagafantee ella a mí, así me da los ómnibus que tiene por ahí. Mira, muéstralos, que los tenéis encima de la mesa. Ahí te está sacando libros que pesan kilotones. Bueno, tienes 1, 2, 3, 4, 5. No, tengo más. Tengo todos los que han salido en este formato. Puedes matar gente con esos libros. O sea, mira, yo con esto es con lo que hago pesas. Mira. Mira. Pues cuando me pagafantee Diana, me pasará esos libros y me acabaré Berserk. Bueno, al menos tendré un poco más de idea de qué estáis hablando vosotros. Pero viene muy bien porque así yo hago un poco de audiencia que no conoce Berserk, y si no me entero de nada puedo preguntar. Dicho lo cual, pasamos a la siguiente pregunta de la noche, que es básicamente para alguien que no tiene ni idea de Berserk, porque este programa está diseñado a varios niveles. Vamos a hablar en profundidad a muchos aspectos de Berserk, pero quien no sepa nada de Berserk, ¿qué se va a encontrar, Diana? Pues tripas, sobre todo sangre. No, a ver, lo que se va a encontrar es sobre todo una historia muy bien hilada y que engancha bastante bien. Es verdad que aquí estamos hablando mucho de que es muy gore, pero es verdad que el gore está totalmente justificado. Eso, yo no he visto ninguna escena que digas y que quieras seguir. O sea, está muy integrado en la historia. Y bueno, sobre todo eso, una historia muy bien hilada, muchas incógnitas por descubrir, y es un manga que te deja siempre con ganas de más. Está muy bien escrito. Vale. ¿Mucho sexo? Mucho sexo. Eso... al principio, sobre todo, sí. Me mola bastante porque, a ver, yo no soy un experto en mundo manga en general. Sé que en Japón hay bastante... No sé, es una paradoja, ¿no? Porque son muy reprimidos para unas cosas, pero luego en el manga hay bastante sexo en general, no hay ningún tipo de problema. Erotismo, por lo menos. Pero, y aquí también. Es un mundo de fantasía oscura, donde hay una representación sexual bastante extendida, sumado a la violencia, sumado a la atmósfera oscura, sumada a ese canon demoníaco, por otro lado, muy judeocristiano,
en muchos sentidos. Sí, pero yo te diría que la presencia del sexo en esta obra no deja de ser otra forma de violencia. No es una... Sí, claro, sí, totalmente de acuerdo. Tiene su parte de sensualidad con a lo mejor ciertos personajes, pero sí que hay mucha represión por parte de unos personajes también. Y bueno, y también tienes alguna escena de sexo, joder, yo creo que de las escenas de sexo más bonitas que yo he visto nunca en un manga. Es verdad que no soy yo muy de mangas románticos, pero en este caso a mí me parece que es de las escenas más erótico-festivas. Por un lado, ves cómo evolucionan los personajes, incluso en eso, ¿no? En cómo tienen sexo. Uh-huh. Sí, además destaca bastante porque es un manga en el que, pues eso, en la primera página aparece Gatsu follándose a una chica que se transforma en un monstruo, y luego en los siguientes tomos hay orgías, hay violaciones, hay de todo, pero luego sí que hay un momento en el que... ¿El qué? No, perdona, yo te podría decir que es el anticlima, porque luego tú a Gatsu no le ves salir por ahí jamás de los jamases. Perdona. Sí, y eso, el momento en el que Gatsu y Kiaska, o Casca, como queráis llamarla, mantienen su primera relación, es lo de que he dicho, es completamente tierno, no son 4 páginas de folleteo, sino que hay ahí, se notan los sentimientos, se hablan, sí que es cierto que están los 2 o 3 capítulos de desnudos completamente, pero hay un antes, hay un después, y sí que es lo que dice, ahí hay un momento bastante tierno. Bueno, que es lo que pues, también ha dicho Nocturne y que contrasta de Berserk, los momentos de tierno con pues cuando sale Gatsu a los 7 o 9 años lo violan. Wow. También es verdad que los momentos tiernos, que son la normalidad por otro lado, brillan más cuando todo lo que hay alrededor es tan tremendamente oscuro, ¿no? También un poco por referencia, si partimos de la base de que es poco menos que el infierno en la tierra esto. De todos modos, con respecto a la parte sexual, la representación en general, es verdad que a día de hoy con Abercrombie, con Martin, con toda esta ola, esta nueva fantasía, la parte sexual está como puesta en valor. Es decir, no es necesariamente una escena sobrante, sino que puede ser incluso un componente clave en la narrativa. Pero también es verdad que durante muchísimo tiempo, supongo que por un tabú cultural o simplemente por temas de la época, la sexualidad y la fantasía estaban, no colindaban de ninguna manera. Ahora, bueno, pues sí. con Berserk, por ejemplo. Sí, con Berserk o incluso con The Witcher, que también es un libro, bueno, el primer libro, El último deseo, empieza con una escena de sexo casual entre gente que no está necesariamente enamorada, pero que es un sexo consentido y, bueno, bonito. Es una escena agradable, no es una escena desagradable de ningún modo, ¿no? Como, bueno, pues en Juego de Tronos, pues el sexo tiene ahí sus cosas. Bueno, efectivamente, al fin y al cabo, cuando hablamos de sexo, creo que es por desambiguar. Sexo, erotismo es una cosa, ¿vale? Uh-huh. Sexo per se puede ser muchas. Entonces, en muchos casos nos podemos encontrar en Berserk, como ya hablabais vosotros tres, de momentos dignos del Marqués de Sade. Son momentos grotescos con la intención de generarte esa angustia de Eros y Tánatos al mismo tiempo, todo revuelto, que dices, vale, me llama la atención porque tal, pero joder, esto es muy oscuro. Pero no es. Aquí no es. Efectivamente. Vale, no sé si queréis comentar algo al respecto o pasamos a la siguiente cuestión de la noche. ¿No? Pues, brevemente, Kentaro Miura. Diana, muy brevemente, pues, ¿quién es? Muy brevemente, Kentaro nace en la prefectura de Chiba en 1966. Quiero deciros que en esta prefectura, era uno de los centros neurálgicos de comercio en la época del... ¿Cómo se llama la época esta? Que siempre hablamos de ella. Pero ¿Edo? La época Edo, no sé, yo creo que era más. Y bueno, y es el primer sitio, uno de los primeros sitios a los que llegó el ferrocarril, es decir, que era una ciudad muy grande. Uh-huh. Y aún así, mitológicamente hablando, aunque sus padres eran artistas y ellos se mudaban mucho, hay unos demonios, que esto os lo quería contar. Hay un demonio por esa zona que suena como un señor corriendo en chanclas. ¿Por qué? No lo sé, pero te giras y no hay nadie.
Maravilloso. Es la leyenda del señor que corre en chanclas. Y yo creo que sabéis también lo que suena como cuando corres en chanclas, ¿no? Vale. Sí, claro. Sus padres eran ambos artistas. Su padre hacía guiones gráficos y su madre era profesora de arte. Es decir, que lo traía de serie. Lo tenía instalado en los drivers ya el dibujar. Por el trabajo, pues eso, se mudaban mucho. Y desde muy pequeño, él se enamoró de la fantasía y la ciencia ficción y utilizaba estos primeros dibujos que hacía para hacer amigos. Entonces, cuando en su época del cole ya escribió sus primeros su primer manga, por ejemplo, que lo hizo para sus amigos del cole, que se llama Miuranger. Algunos bocetos de esta época ya recuerdan a Gatsu, bueno, a Gats, como queráis, que es un personaje que le rondaba desde muy joven. Aunque no por separado, como que él dice que eran una amalgama de todos ellos. Bueno, pues aquí tenemos un bloquecito, ¿vale? Porque nos hemos ido a varias fuentes. Hay una entrevista que vale oro, porque es larguísima. Aparte del propio tío que la traduce al inglés, dice, me he quedado con las partes clave porque es muy larga y en fin, divaga muchísimo. Pero respecto a este momento de su vida, dice Kentaro Miura, en la escuela secundaria, tal cual, dice, estaba en un grupo lleno de personas que decían que querían ser artistas de manga, pero en realidad estaban ocupados consiguiendo novias y metiéndose en peleas, así que en realidad no eran tan otaku. Así que yo era básicamente el mayor nerd manga del grupo. Era un grupo de 5, quedaros con este número, ¿vale? Porque este grupo como tal es clave para una influencia relevante en lo que acabará siendo Berserk. Era un grupo de 5 y yo era prácticamente el guardabosques amarillo del grupo. Esto es una referencia bastante oscura a un anime de los 70. No sé ese guardabosques amarillo qué es. Pero bueno, él dice que era él, ¿vale? Estaba rezagado en términos de crecimiento emocional, pero muy por delante de los demás en términos de habilidad a la hora de dibujar. Sin embargo, no era capaz de hacer una historia que realmente hiciera sentir a alguien. Que esto a mí me mola mucho comentarlo porque muchas veces pasa, ¿no? Que el arte en general es concepto, no solamente es técnica. Que para poder hacer que la gente se emocione, no basta con dibujar muy bien o no basta con escribir muy bien. También tienes que tener la madurez emocional para saber plasmar esas emociones. Y esto aquí él lo deja bastante reflejado. Me gustó este fragmento por ese motivo. Sí, yo creo que además era algo que él tenía como una espinita clavada, porque su padre era una persona, a pesar de, bueno, pues dedicarse a este mundillo, era una persona muy estricta y muy exigente con Kentaro Miura y le decía eso, que bueno, que él podía dibujar muy bien, pero que no era capaz de hacer una historia, y yo creo que eso incluso uno de sus amigos lo comenta después en algunas entrevistas, que su padre le tenía un poco machacadito con eso. Bueno, en 1982 ya comienza la universidad, donde conocerá a los que habrán de ser sus compañeros, que uno de ellos es Shizuya Wazarai, el responsable del manga Cestus, y bueno, este es sobre un luchador romano, estaría interesante. Sí, Cestus es un tipo de gladiador, de hecho. El Cestus es uno de los puños. Bueno, su arma son puños americanos. Sí, no, en el Diablo estaba ese arma también. El Diablo como referencia, sí me gusta. Mangual, aprendí esa palabra del Diablo. Morningstar. Morningstar, sí, efectivamente. Espada bastarda. Bueno, y también Mori Kouji, que tras la muerte de Miura es el actual responsable de Berserk. Y el hombre en el que todos tenemos depositado nuestras esperanzas. En 1985 escribe y dibuja el one-shot Futatabi, creado a petición de la Universidad de Nihon, por el que le nominaron a Mejor Autor Revelación. En 1988 se publica el primer esbozo de 48 páginas de Berserk, ganándole un premio Komi Manga School. Me encanta. Komi. Bueno, vamos a meternos un poco con la ambientación de Berserk. Es claramente medievo, con toques renacentistas, medievo europeo.
Eso es importante. Yo tenía entendido también, hablando de Kentaro Miura, era que empezó como ayudante de Buronson, que es el del Puño de la Estrella del Norte. Y al final se notan bastante las referencias. Al final Kenshiro y Gatsu podrían ser hermanos. Primos hermanos, es verdad, ¿eh? Ves ahí y el manga también tiene... Sí, el primer Gatsu, sí. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, respecto a la ambientación, como decía, aquí tengo un contraste, porque, a ver, conforme hemos ido investigando, llegamos a varias conclusiones. Evidentemente, el mundo de Berserk es en un continente europeo altamente imaginado, ¿vale? Porque hay algunas referencias extremadamente vagas. Esto me corregiréis vosotros. Pero en una entrevista encontré que, sí, estéticamente esto es Europa, pero mentalmente esto es Japón. Y desarrollo un poco más y leo tal cual de la... Es que va al hilo, entonces prefiero decirlo ahora. Le dice Miura al entrevistador: las cosas de fuera de Japón entran en el manga a un nivel superficial, pero el mundo de Berserk es, en términos de cómo se siente, especialmente japonés. Comenzó desde el principio desde un lugar japonés bastante central. Entonces le dice el entrevistador: ¿me estás diciendo que esto es Japón a nivel mental? Y Miura le dice: sí, es así. Entonces, claro, esto tiene sentido desde el punto de vista de que evidentemente el mundo que conocía Kentaro no era el mundo europeo occidental, era el mundo japonés. Así que al final, por mucho que tú pongas castillos, reyes, figuras claramente estamentales del medievo feudal que todos podemos reconocer en Europa o en América, muchos de los conflictos que determinan la obra proceden de una mentalidad 100% japonesa. Claro, en este caso es cierto que el manga no se desarrolla en Japón, sino que lo hace en un trasunto del continente europeo. Y bueno, al principio de la historia te hace pensar que al estar en una isla podría ser la pérfida Albión, pero es verdad que, bueno, pues no deja de ser una alegoría de Japón. Pero, sobre todo, es un manga, o sea, de fantasía, así que lo que hace es mezclar toda Europa y parte de Asia, porque hay otra cultura que interviene en el manga, en una horquilla de tiempo lo bastante amplia como para que el término fantasía medieval tenga todo el significado del mundo. Miura no quería que por ceñirse a un contexto histórico, por ejemplo, Baja Edad Media, se le encorsetara la historia. Entonces sí que es verdad que hay partes en las que ves que es medievo, de estar totalmente en el barro, no tener luz, no tener agua corriente, un mundo muy muy paupérrimo, muy muy básico, hasta los grandes palacios de Versalles donde se producen bailes. Entonces es un mundo con muchos contrastes, que por un lado está bien porque quién está en esos sitios tan bajos y qué ocurre en esos sitios tan bajos. Aunque bueno, una cosa buena que tiene Berserk es que las mismas cosas horribles que pasan en los sitios oscuros pueden pasar en los sitios luminosos. No se tocan esas dos cosas. O sea, nadie está salvo ahí. No. Al principio de la historia podemos ver que la obra está plagada de elementos, tropos de la fantasía. En el mismo personaje de Gatsu, ¿no? El cañón del brazo, tuerto, vestido de negro. Y como decía Alberto, muchos elementos parecidos al manga El Puño de la Estrella del Norte, que influenció mucho a Kentaro Miura y a muchos mangakas de la época. En el caso de Berserk, en todas las mangas tiene que haber, pues, como diría Álvaro, una idea controladora y algo a lo que ceñirse, ¿no? Una nota de color, algo muy personal. Y en el caso de Berserk, que es la espada, la mata dragones, por ejemplo. Porque por cómo se habla de ella, por el peso que tiene al principio de la obra, ya es casi un personaje en sí misma. Pero sabemos que eso solo pasa al principio, porque más adelante otros elementos ganan mucho más peso. Por ejemplo, la maldición o la armadura de Gatsu. Entre su el inspiración... estigma del condenado. Sí, la maldición, que es el estigma del condenado. Entre su inspiración, igual no hace falta que él mismo lo dijera, pero lo hace en una entrevista de finales de los 90. Dice que sus referencias son Hellraiser y El nombre de la rosa.
nos podemos casar ya con este señor, yo creo, tranquilamente. Bueno, no es que se nos haya muerto. Pobrecito. Podemos casar. Bueno. Bueno, así como los cuentos de los hermanos Grimm, y esto es una cosa muy significativa porque sobre todo hay muchos elementos de cuento de hadas macabro, ¿no? Claro. Luego hablaremos un poquito más de ello si queréis. Sí, pero es que triangula perfectamente. Tenemos ese rollo medievalista oscuro del Nombre de la Rosa de Eco, ese Hellraiser mucho más gore y sexual de Barker, y los hermanos Grimm, que son por antonomasia un poco lo feérico, ¿no? Lo feérico y lo oscuro, porque los hermanos Grimm eran tremendos pervertidos a la hora de escribir historias traumáticas. Entonces, me encaja totalmente. Dicho lo cual, vamos a hablar de, como yo lo conozco como Guts, ¿vale? O como Gatsu habéis dicho vosotros, que entiendo que es por las primeras traducciones al español que han llegado, como decía antes, el Hierofanto Oscuro a España. Pero, ¿este personaje quién es? ¿Este tío quién es? ¿De dónde sale? ¿Por qué hace lo que hace, Diana? Bueno, a ver, ¿quién es? Gatsu es un niño en un mundo, que nace en un mundo en guerra. Es la guerra de los 100 años de Midland. Reino contra reino, está mermando a la población y bueno, él nace de su madre muerta en un árbol de ahorcados. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta ese aciago destino, y además que es verdad que al principio no, o sea, luego ya más tarde no se le da más importancia a eso, pero cuando Gatsu nace, sus orejas son puntiagudas, o sea, como que podrías decir, bueno, hay algo que no está bien en este niño. Le recoge una compañía de mercenarios, una mujer que pertenece a estas caravanas de pueblo llano, prostitutas, en fin, que siguen a las compañías de mercenarios a la guerra, y es ni más ni menos que, bueno, podríamos decir concubina, porque no es una pareja al uso, pero bueno, del jefe de esa compañía, ¿no? Del capitán. Él se cría en ese entorno de guerra, se acostumbra a llevar y a cargar las espadas de otros señores que son mucho mayor que él, y bueno, pues es una persona profundamente atormentada, no solo por esa situación tras su nacimiento de prácticamente abandono, porque la mujer que le recoge muere al muy poquito, además de una enfermedad muy terrible como es la lepra. Y además lo culpan a él, dicen que él ha traído la mala suerte, como que es un pájaro de mal agüero, y a ver, no todos la los días única persona que le daba precio le culpan a él de que haya muerto. Claro, entonces él se lo cree porque al final es un niño de 4 o 5 años. Es que pues tú te crees lo que te dice. Entonces la única figura paterna que tiene es Gambino. Es este hombre, es Gambino, que le trata pues como mercancía y a patadas. De hecho, llega un momento en que este hombre tiene que dejar de luchar bueno, porque pierde una pierna. Y bueno, pues antes lo vamos haciendo la bola más grande. Vale, pero entonces un poco por definir a Guts a nivel tal y como, por ejemplo, yo lo conocí, me refiero, yo cuando empecé a leer el cómic, ya empieza el manga, empieza in medias res. No tienes todo ese contexto que me habéis contado ahora, no lo encuentras. Tienes que profundizar mucho más y tienes que adentrarte en otros arcos que han ido apareciendo de forma paulatina, porque todo se ha dicho. Kentaro Miura era un autor brújula 100%. Él tenía una idea sobre la ira, luego entramos por ahí, pero básicamente él quería hablar sobre la ira, sobre el odio, la cólera. Y él fue experimentando con diferentes formas de odio. No había arcos claros al principio, eran simplemente meras referencias. Entonces, Hierofanto Oscuro, Nocturnis, Guts es una persona noble, es una persona que definiríais como héroe, antihéroe. Empieza tú, Alberto, si quieres. Claro, depende. Vale, depende en el momento en el que lo veas, porque es eso, desde el principio sí que tiene sus valores, pero al final sus valores son el mismo. Él, pues eso, ha tenido sus traumas con su madre, con su padre, y luego se cría solo, y él es un mercenario que vive para la batalla, no quiere contacto físico con nadie, no quiere relacionarse con nadie, le ofrecen
pertenecer a grupos de mercenarios y en principio no quiere, o sea que él no, en principio no es alguien amable ni simpático y no es nadie, como me lo has preguntado tú, si era abierto, ¿no? No es un mandaloriano, no es un mandaloriano, básicamente. No. No es un Yojimbo tampoco. No, él va a la suya y pues quien se cruce por delante se lo lleva y ni siquiera tiene demasiado miedo a la muerte. Si se tiene que morir, pues se muere porque no tiene nada que le sujete al mundo, hasta que se cruza con Griffith y entonces pues ya descubre el valor de la amistad, empieza a tener ciertos valores y cierto apego a la vida, y eso es lo que pues le hace cambiar y le hace ser una persona más, pues eso, más mandaloriano, más un héroe al uso. Y luego pues todo esto se cruza en el eclipse y pasa a ser una bestia vengativa. Claro, porque la parte y bueno, luego la cosa vuelve a dar otra vuelta, pero bueno, no quiero enrollarme tampoco. La parte mucho. del eclipse, por lo que he estado investigando, me refiero en las Wikipedias de fans, no la Wikipedia clásica, sino la de la Wikifandom esta de Berserk, ponen mucho hincapié en el tema del eclipse. Luego, si queréis, comentamos un poquito por encima de qué va esa vaina, pero parece que es muy loca. Yo quiero hablar ahora de otro personaje. Y Nocturnis, no sé si con respecto a Guts, ¿quieres comentar algo más? Sí, son muchas cosas. Lo que pasa es que, bueno, tampoco quiero... igual es una lectura más amplia. Lo que sí voy a decir sobre el personaje es que yo creo que la construcción de este trauma personal es extensa. O sea, una cosa que no ocurre a menudo, entiendo yo, en el manga y el anime, salvo buenas excepciones que las hay, es que se detengan a construir escenas o momentos en los que la complejidad del personaje te lleva mucho más allá de una pasada de páginas, ¿no? Que es lo que decían antes Alberto y Diana, que tú ves el cómic por encima y dices, hostia, gore, sexo, violencia, pero, o sea, lo que es el propio personaje y toda la construcción de personajes en general que tiene la obra, a mí me parece sobresaliente. Y concretamente, hablando del propio Gatsu, pues yo creo que él es un reflejo de su historia, ¿no? Del mundo en el que está viviendo. Es un niño de la guerra. Eso además el cómic lo refleja de manera brutal. No se anda con ninguna tontería. No se detiene en la guerra como una excusa para escenas de acción, sino que la guerra es un trasfondo terrible en el que se va desarrollando esa personalidad completamente distorsionada del niño que ve y se enfrenta a situaciones terribles, y poco a poco eso va conformando una personalidad que es lo que decía también aquí Alberto, pues que lo que tiene que hacer es matar para sobrevivir y convertirse en una bestia completamente, ¿no? Si no, en ese mundo habría acabado pues como muchos de los personajes que se ven, ¿no? Que además yo creo que eso se refleja también incluso en el dibujo ansioso que tiene Kentaro, que, o sea, a mí a veces me parece que son páginas de cuaderno en las que él ha estado garabateando horas hasta que ha dado con lo que buscaba, ¿no? Y hay un horror ahí primigenio también y traumático que yo creo que es un poco también lo que él buscaba, ¿no? En el propio Gatsu. Vale, pues vamos a pasar de Gatsu a otro personaje que creo que es bastante referencial, sobre todo para aquellos que como yo hemos entrado por la puerta canónica, que es el elfito, Puck, no sé cómo se llama según la versión, pero es una figura... podemos llamar, sí. Es una figura que mola mucho porque en un contexto de tantísima oscuridad ves a esta criatura y llama mucho la atención, porque lógicamente es un ser que no recuerdo que emana algún tipo de luminiscencia, emana luz, sí, ¿no? puede ser. Sí, a ver, para empezar, Puck es un elfo. No todo, es un elfo pues como los de la mitología nórdica, no es un elfo tipo Tolkien. Es un elfo de estos monosos chiquiticos. Cabe en una jarra de cerveza. Que cabe en una jarra de cerveza, para su desgracia. Y que, pues, en fin, a veces ha entrado. Y efectivamente, es un ser feérico que no solo hay mucha gente que no le puede ver, la mayoría de la gente no le puede ver, sino además cura. Su polvillo de hadas es mágico. ¿Qué son las hadas en este mundo? No todos son como Puck, no todos están mermados. Ya hablaremos cuando hagamos el especial de mitología celta, por allá por noviembre, que cuando los cristianos llegaron a Irlanda empequeñecieron mucho a esos seres y los miniaturizaron, pero hay hadas grandes también, o sea, no todas las hadas son como Puck. Las que viven en el continente, sí. La intención era, de algún modo, invisibilizar o minimizar la relevancia, o sea, hacerlos de algún modo, no sé. ¿Te refieres a los cristianos? Sí,
totalmente. Destruir la simbología para hacerla de algún modo más algo de cuentos de vieja que realmente una referencia tal y como una hada puede ser un ángel. Sí, vale. Sí, efectivamente. Bueno, la intención era totalmente esa. Y a caballo entre el miedo y la ningunez, pues ahí sí estamos. Pero bueno, en fin, las hadas que viven en el continente aún, que luego hablaremos de la isla de los elfos. Las hadas que viven en el continente son así, son pequeñitas. El primero que sale es Puck, y es muy gracioso porque, bueno, pues sale desnudo, habla mucho. Y los elfos tienen un sistema de devolver favores muy extraño. Por ejemplo, en este caso, Guts llega a una taberna y le da dinero de más al tabernero y le dice, por lo que voy a romper. Porque ahí está Puck siendo, pues se está intentando cometer un homicidio contra él, pero claro, la gente estaba muy borracha y él se mueve mucho. Le libera, en resumidas cuentas, y así empieza su relación. Puck se siente en la obligación de ayudar a Gatsu por muchos motivos, pero el principal, y es por una de las cosas que ha dicho Alberto, es por el sufrimiento tan grande que ve en el personaje de Guts, que está sufriendo lo más grande, entonces él dice que tiene que ayudarle, así que se va con él. Sí, porque de hecho hay varias viñetas en las que claramente se ve que eso que habéis dicho los tres sobre Guts realmente lo está pasando mal. En su mirada es el odio del que sufre. No es un odio de simplemente de quiero hacer cosas malas, no, está sufriendo. Es un alma atormentada. Tienen una relación muy tóxica porque Gatsu trata a Puck a patadas desde el principio, pero él sigue ahí. Yeah. Sí, incluso una vez le da una toba así en el culo. Sí. Y ha dicho antes Nocturnis. Le da así una toba en el culo y le manda lejos. No, y que antes ha dicho Nocturnis que Puck tenía más sentido el nombre porque es una referencia a Shakespeare, ¿no? Sí, las mil, o sea, de Sueño de una noche de verano, el duende que aparece principal ahí se llama igual. Y bueno, y no es la primera que te cuela también Kentaro si no conoces mucho, ¿no? El temor social lo de Borges, ¿no? O sea, a mí me parece que Kentaro, al ser un manga, y el problema que tenemos también culturalmente es es que mucha gente lo menosprecia por el hecho de ser un manga. Bueno, pero es una cosa más el hecho de ser grimdark, más el hecho de ser fantasía oscura, o sea, súmale capas de menosprecio continuo. Y claro, tú esto se lo planteas a cualquier persona que, vamos, yo estoy convencido, igual que pasa con Bloodborne y otras obras de una factura no tan académica, vamos a decir, yo creo que se estudiarán con el tiempo, igual que estudiamos ahora a grandes maestros de la literatura, pues igual que cuando Lovecraft salía era un mierda, pues ahora se estudia muchas veces, ¿no? Su obra y su influencia, ¿no? Yo creo que esto va a ser así. Bueno, ya está, o sea, no lo digo porque yo considere que tengo información privilegiada, ¿no? Sino porque está pasando, ¿no? O sea, ya se está estudiando este año, o sea, ya se vio cuando falleció Kentaro que algo había, o sea, la comunidad de Berserk es una locura, no estamos hablando de 4 amigos, ¿no? O sea, es una cosa que mueve montañas, igual que le pasa a Bloodborne y en general a los Souls que mueven el mundo, ¿no? En parte, ¿por qué? Pues ahí hay una especie de trauma colectivo que es el que yo creo que se refleja perfectamente además es que en los tiempos en los que vivimos la historia de Guts, o sea, cualquiera que vea o lea el manga o se cruce con las pelis o por lo que sea, ¿no? Toque un poco la historia, o sea, tiene un montón de elementos que tú los trasladas, igual que estabas diciendo tú, Álvaro, antes, ¿no? Que es un reflejo también de los traumas de la sociedad japonesa, ¿no? Reflejados en ese chaval de instituto que está enfrentando también su propio trauma, que creo que vamos a entrar ahora en eso. Sí. Pero toda la hipocresía, toda la mierda de los estamentos sociales que no tienen ningún sentido, ¿no? Que al final se basa también a veces en un principio incluso que responde únicamente al placer, ¿no? De unos pocos que al final tienen más fuerza, más poder, más inteligencia o lo que sea, o hacen pactos oscuros y terminan siendo los que controlan el mundo y tú estás allí, eres un niño observando eso, completamente indefenso y te ves enfrentado, ¿no? A todo ese mundo grotesco, ¿no? Simplificando mucho, ¿no? Toda esta movida. A mí eso me pareció una locura, desde luego lo empecé a lucubrar con el tiempo, pero de primeras ya impacta y cuando vas estirando un poco de todo lo que es la historia de Berserk, vas encontrando cada vez más detalles, ¿no? Como me echaba una chapa aquí terrible, pero volviendo a Puck, muchas referencias a clásicos de la literatura. Bueno, ha mencionado el nombre de la rosa, que no se queda corto eso, el propio Shakespeare ahora también, y estabais hablando antes también, ¿no? De otras referencias de Kentaro que son
O sea, es una alta academia también, podemos decir. Es que al final... Sí, además estamos entrando en las referencias literarias, pero a nivel artístico, pues tenemos Goya, tenemos Picasso... Claro. Y tenemos ahí de todo. Pero que luego hay un tema que me parece... Es que conforme hablaba Nocturne se me han cruzado varios cables. Por un lado, al final yo creo que lo que se preserva en la historia, al margen de lo que la academia dicte en cada uno de los momentos, porque al fin y al cabo, mira, yo voy a ser muy sincero y esto a lo mejor va a escocer, pero a mí francamente el próximo premio Nobel probablemente me importe una mierda. No por nada, pero es que al final en lo que queda en la historia es lo que la gente pone en valor, no solamente lo que la academia pone en valor. Está muy bien que la academia te diga, no, sí, y ahora el premio Nobel es Julio no sé quién, o Cela, o quien cojones sea. A mí, bueno, pues me deja un poco igual, porque al final Lovecraft no ganó ni un solo premio, Lovecraft no publicó ningún libro completo, y al final, ¿cómo incide una figura en su momento? A lo mejor de forma escasa, pero con el paso del tiempo se ha demostrado que eso tiene un impacto y debe ser reconocido. Y luego hay otra cosa que también pone contra, en mi opinión, contra las cuerdas el factor comercial. Es decir, una obra no es relevante porque haya vendido poco, pues creo que me cago en eso, porque al final, cuando, y esto lo veía ayer, estaba investigando un making of de un videojuego clásico de los 90, que ves la comunidad a día de hoy y aún sigue existiendo. Porque al final, cuando tú tienes, por ejemplo, grandes videojuegos como puede ser, y digo uno al azar, como el Call of Duty, que siempre va a estar ahí, se genera una comunidad alrededor de gente que está viviendo ese momento. Pero cuando tienes juegos que son únicos porque hacen una apuesta personal, artística, política, llámalo X, y se pierde en el tiempo, es tan grande el dolor que genera que eso se queda atrás, que hay gente dispuesta a volver sobre sus pasos y escribir ese pedacito de historia. Eso es lo que hacen las grandes obras culturales, que haya gente dispuesta, como pequeños biógrafos, a escribir un trozo de historia sobre eso. Y ahí es cuando se inmortaliza, como pasó con Lovecraft, como pasó con el videojuego que mencionaba antes, y como en cierta medida puede pasar con Berserk, aunque también debo decir que tuvo un videojuego en 1999 para la Dreamcast, tuvo varios videojuegos a continuación de ese, tuvo varias adaptaciones cinematográficas. Quiero decir, esto fue un fenómeno, es verdad, acotado a un público muy específico. Al fin y al cabo, Berserk no es para todos los públicos. Primero porque, como decía Nocturnis, parte de un manga, eso ya te delimita un mercado. Luego es fantasía oscura, luego es gore, luego es más 18. Quiero decir, vas poniendo vallas al acceso al público, no es para todo el mundo. Y aún así, pese a todo, ahí está. Porque es único, porque ha hecho que en algún momento haya un puñado de gente que, como apóstoles, que es de lo que vamos a hablar a continuación, hayan decidido juntar un trozo de información para construir la historia de eso. Que da igual lo que diga la academia, da igual lo que diga el mercado, va a seguir existiendo. Porque al final las obras, la cultura es de la gente, y la gente es la que decide si algo pasa a la historia o no. Entonces, dado que hemos hablado de los apóstoles ya, aunque de otro tipo de apóstoles, Guts está yendo... Espérate. Dime. Yo... No sé si va a salir, pero yo... Un aplauso para Álvaro, por favor. Vale, Guts está yendo a por unos apóstoles, ¿verdad? Está yendo a cazar, bueno, o a perseguir... Cuando el manga empieza, nosotros ya estamos, pues como tú has dicho, in media res. O sea, ya el pastel ya está todo vendido. O sea, esto ya ha pasado todo lo gordo, ya ha pasado casi todo lo que tenía que pasar. Entonces, tenemos un Gatsu que si ya sufría antes, pues ahora pues por 3. Encima, tuerto y manco. Efectivamente, él todo lo que huele a demonio es recíproco. Le persigue y se persiguen. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Vamos a hablar, cuando hablemos del eclipse, vamos a hablar de la maldición la marca del condenado que poseen los que son cedidos como uy, se ofrenda. Me acaba de olvidar esa palabra, como ofrenda a esos dioses, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Gatsu cuando nosotros le encontramos? Pues yo creo que hace dos cosas. Intentar hacerse más fuerte cada vez,
porque tiene un enemigo poderoso al que derrotar. Y es curioso, a mí me parece muy curioso, y coméntamelo tú, Álvaro, a ver qué te parece. Empezar una obra por esta parte, empezar una obra a los 3/4 partes de la obra. A ver, quiero decir, al final... Yo creo que esto responde a varias cosas, y voy a ser muy breve. La primera es que, aunque Kentaro comenta que tenía claras las motivaciones de Guts al principio, eran motivaciones extremadamente vagas y extremadamente emocionales. Por un lado, dicho en plata, supongo que tendría las primeras, me lo invento, 50 páginas de manga, sean las que sean esas, y a partir de ahí ya empezaba a hacer falta construir elementos de arquitectura, de personajes, motivaciones, de pasados y futuros. Y luego porque para mí, como lector, como espectador, me encanta el in media res. Empezar con la historia ya arrancada, a mí me flipa. Yo no quiero que me plantees todo lo que plantea luego desde el principio. Si me lo puedes hacer de esa manera, e incluso puedes ir metiéndolo de forma intercalada para que no baje el ritmo, para mí me parece cojonudo. A mí me gusta mucho el principio. Yo creo que es un gancho brutal. Sí, el principio, como dices... Los 3 primeros tomos son, vamos, ya estás dentro. Sí, claro, luego ya podrías decir que pasado la Torre del Condenado, el nivel empieza a bajar. Para mí, aunque la historia me parece buena y estás esperando ciertos eventos que se anuncian durante todo el manga, cuando salimos de esa Torre del Condenado, para mí... Bueno, pues la historia pierde. Pero es verdad que quería hablarte de un personaje que viene muy al hilo de lo que tú has dicho, de que no tenía idea de lo que estaba haciendo, que es, y si queréis le comentamos, es el Caballero de la Calavera. Vale. ¿Quién es el Caballero de la Calavera? Pues es no lo sabemos. Un personaje que nace con la viesa intención de que ni tú ni yo nos enteremos de nada. Y esto no lo digo yo, cuidado, lo dicen Kentaro Miura y su amigo. Lo dicen estos dos. Que más allá de lo guay que es, porque es muy guay, es un personaje muy guay, sí. Ellos tampoco saben nada. Guay. Ellos tampoco saben nada. Yo creo que esto también vale muy bien para dos cosas. Para que divaguemos aquí y pues a ver quién es, de dónde sale, y para salvar a Gatsu y a Kiaska es un poco Deus Ex Machina, este hombre. Cuando están muy metidos... Iba a decir eso justo, es una herramienta maravillosa para ese tipo de situaciones. Pero tenemos que decir que este señor no lo hace por pura bondad, porque cada vez que sale sube el pan. No nos resuelve nada. Y encima nos da más cosas en las que pensar. Y además... Es un poco Odín también, ¿no? A mí recuerda, o sea, quiero decir, como arquetipo, ¿no? Es verdad que, ya lo ha dicho también antes Álvaro, que la forma de crear que tenía Kentaro yo creo que era muy, muy loca. En algunos momentos, yo creo que luego ya cuando eso se convierte en lo que es el Berserk tan conocido, el propio Kentaro también empieza a padecer un poco esa presión. Y parece como que todo tiene que ser la hostia todo el rato, ¿no? Pero a lo mejor, pues ya lo que tenía que darte Berserk como gran obra, ya lo estabas diciendo, hasta la torre, estaba ahí. Ahora lo que puedes hacer es continuarlo, darle ese pulido y que quede algo también decente, ¿no? Pero este tipo de personajes yo creo que surgen pues del momento de creativo, ¿no? De decir, vamos con todo, metemos a este hombre. Luego es verdad que tiene una trama muy compleja detrás, porque las entidades primigenias... los humanos que han cometido cierto tipo de actos han terminado haciendo pactos, quizá también han sido condenados, están malditos o no, benditos, quién sabe. Ya sabía yo que te iba a molar a ti el tema de la ciudad subterránea y la historia que se supone que se liga, ¿no? Con el Caballero de la Calavera, ibas a decir. Yo creo que al final ahí está la magia, ¿no? Sin hacer mucho spoiler, al final es una herramienta, y perdona que te he interrumpido, Diana. No, era para que habláramos. Es una herramienta narrativa, sí, probablemente. ¿Acaso importa? Mola un huevo, o sea, está perfectamente bien hecho, cuela como elemento mitológico, y luego está toda esta movida, ¿no? De los primigenios y esa especie de mundo. Bueno, yo no sé si es otro plano incluso. Bueno, es que también hay unas pedradas ahí lovecraftianas que tiene Kentaro, que es... o sea, no sé, yo ahí os digo que el horror cósmico y los mitos un poco más clásicos de personajes que están condenados, casi un poco más mito... de demonios y ángeles, ¿no? Todas estas cosas se mezclan ahí en un combo maravilloso.
Y luego pues las pintas que me lleva, que cuando aparece yo pienso que se va a cargar a Gatsu y luego resulta que es un cielo de hombre. Es que es un cielo de hombre, Diana. Bueno, es un cielo de hombre. A ver, cuando le vemos con Flora, con una tomando de las... el té, muy gracioso. Claro, o sea, ahí le ves con su calavera, porque debe ser que no se la puede quitar, ese es el camino. Ahí tomando el té, pues es entrañable. Flora es una maga, entonces la magia en las tradiciones asiáticas, pues ya sabéis, agua, fuego, tierra y aire, y en eso se basa la magia en el mundo de Berserk. Hay por un lado esa magia elemental, como podríamos decir que es Gandalf, un mago elemental, y luego está también la magia que hace, por ejemplo, con los pentagramas, ¿no? Con pentáculos, que hace, como el que les inscribe a Gatsu y a Kiaska para que, aunque sea de noche, no le ataquen los demonios. Porque una de las cosas de la maldición que portan es que en cuanto se haga la oscuridad, todos los demonios les buscarán para devorarles. Y eso me lleva a que, si queréis, ¿qué queréis que hagamos? Primero hablamos de los Beherit y luego del eclipse, o primero hablamos del eclipse y luego de los Beherit. Pues depende, porque Beherit y eclipse, queda... ¿no? Porque el Beherit... Bueno, yo quiero decir simplemente que quedan 5 minutitos para ir cerrando. Y evidentemente nos vamos a ir a una segunda parte porque lo que queda es muchísimo. Es que queda muchísimo. ¿Sí? Si sabes Sí. cómo nos ponemos, ¿para qué nos Claro, a ver, yo pensaba que iba a ser un one shot, pero hay mucha información, es muy interesante y creo que vale la pena hacer una segunda parte con calma, ¿no? Yo diría que 3 partes estaría Bueno, Nocturne ya se ha venido muy arriba. Yo para una segunda seguro. La tercera, bueno, ojalá. ¿Qué hacemos? Yo lo que digáis vosotros. Diana, tú eres la... Acabo de enviarle a Nocturnis un parrafito sobre el Caballero de la Calavera. ¿Sí? Si lo quieres ahora, si lo quieres para leer para el final. Vale, pues Algo yo así. creo que Lo leemos para el eso... Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Yo creo que si tenemos para segunda parte, creo que hemos dejado el pabellón bien alto y creo que podemos darnos el gustazo del próximo día explayarnos a gusto, hablando de los Beherit, de Dios, de la mano de Dios, de los 5 dedos. Solo esos 2 temas ocupan un programa, Álvaro. O sea, hablar del eclipse podría ser la antología definitiva de Borges. Me parece... Bueno, ahora mismo estoy sudando. Espérate que me lo voy a apuntar. Voy a ponerlo por aquí. Vale, pues entonces hagamos una cosa. Hagamos la lectura de cierre y nos vamos a cenar. ¿O queréis comentar algo más? Pues venga, lectura de cierre, Nocturnis. Lo que te ha mandado el Hierofante Oscuro. Igual quieren Alberto y Diana comentar algo extra, concluir alguna cosilla. No, por mí perfecto. Adelante, Sí, Álvaro. Sí, por mí bien. Sí. Vale, No sé si queríais hablar de los one shot que tiene Kentaro Miura, así brevemente. Brevemente, No, yo creo que... cuantifiquemos. que eso te iba a decir. Nada, 5 minutos, ¿no? Hizo un one shot que se llamaba Japón, que básicamente era como toda la historia de Berserk en un tomo. Y me ha llamado la atención porque estabais hablando de lo de trasladar Japón o sea, que Berserk es como un Japón en Europa, y al final tiene un manga que se llama Japón, bueno, Japan, que es tal cual. Es la historia de Berserk con un Gatsu, una Kiaska y todo igual. Luego tenía una que se llama El Rey Lobo, que es muy parecido también a todo lo que estaba haciendo. Y Gigantomaquia también. Gigantomaquia. Que se llama... Sí, Gigantomaquia. A mí se me aburre un poquillo. No sé. Igual tiene algún fan por ahí, pero... Creo que hay uno de Saint Seiya también, que es Gigantomaquia, me parece. Me quiere sonar. Yo es que Saint Seiya sí que piloto algo. Es... No sé por qué te ríes. Y luego tenía la... No sé por qué te ríes. También me encanta Sailor Moon. A que te reviento. Joder, es mítico Saint Seiya, los caballeros del Zodiaco, estamos locos. Hombre, claro que sí. Sí, joder. a mí me flipa. Y luego tenía aquí una novelita sobre la historia del Caballero Dragón, que es un personaje que aparecerá más tarde. Sí. Este, por ejemplo. Está Diana enseñando a pantalla uno de sus libros. Ah, míralo, ese es uno de los apóstoles, ¿no? Sí. ¿Habéis Pues visto? esta es la He hecho los historia. deberes. Sí, sí. Esta es la historia de cómo este señor se convirtió en apóstol. Quiero que sepáis, jugadores de Dark Souls, que habéis estado matando enemigos y apóstoles de Berserk todo este tiempo. Porque la estética es que es tal cual. Es tal cual. Sí.
Es que es todo gargantuesco. Gargantuesco es la palabra, efectivamente. Pantagruélico. Me encanta. Vale, pues dejamos la segunda parte para... ¿Lo agendamos? Hablaremos del tema del eclipse, hablaremos de la mata dragones, de los Bejerits, hablaremos de más temas biográficos de este señor, la mano de Dios, que espero que no sea Maradona, y personajes que nos han quedado ahí a punta pala, que de hecho habéis hablado de muchos de ellos, como Kiaska y Peña de este rollo, pero no habéis dicho esta gente de dónde procede. Pertenecen todos a la misma banda, que es la banda del Halcón, ¿verdad? La banda del Halcón podríamos decir que es prácticamente un personaje en sí. Otro programa. ¡Wow! Sí. Abriendo melones se va a llamar esto. Está on fire. Madre mía, bueno, me voy a apuntar, la banda del Halcón. Pues nada, nos vamos ya. Si quieres, Nocturnis, léete lo que te mando Hierofante Oscuro y con eso cerramos. Sí, es muy breve, ¿eh? Gracias a todos los que habéis estado acompañando este directo. Ya sabéis que lo vais a poder escuchar en breve en iVoox. Tendréis también en YouTube, compartir, comentar, darle al like, todas esas cositas. Y dice así el texto que nos ha dejado el maestro Hierofante Oscuro. La calavera al habla dice lo siguiente. Dios ya no podía seguir soportando el comportamiento derrochador del rey cráneo, por lo que envió a 5 ángeles, quienes eliminaron la ciudad en una sola noche. Eso es lo que cuenta la leyenda, pero no se sabe si tiene alguna relación con los hechos reales que dieron pie a la fundación de Midland. Hasta pronto, amigos. Adiós.